¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy, ya que estamos en el parón de selecciones, en el comienzo, quiero hablar sobre diferentes temas que normalmente siempre suelen quedar en el camino por la vorágine de partidos que viene teniendo el Barça en estas últimas semanas. Pues el Barça estuvo jugando prácticamente que a un ritmo de cada 3 días entre lo que fue los partidos de Liga y Champions, y varios temas quedaron en el camino, y en el día de hoy quiero comentar uno de ellos. Como es este caso, el tema de los posibles fichajes tanto de Nico Williams o de Rafael Leao. Un Nico Williams que volvió a hablar sobre su fichaje fallido por el Barça en el mercado invernal, con la imagen que están viendo actualmente en pantalla, donde prácticamente Nico Williams confirma que no vino al Barça por una decisión propia, donde parece que el Barça finalmente en verano tenía todo encaminado, pero el jugador vasco finalmente se arrepintió. Veremos qué pasará ahora en el mercado invernal. Y después, en el caso de Rafa Leao, un poco más de lo mismo. Rafa Leao, que parece que está peleado con el Milan, que parece que no se termina de adaptar a su nuevo entrenador, que en este caso es Fonseca, y según Fabrizio Romano y numerosas fuentes, sería Jorge Méndez el que estaría presionando para de alguna manera intentar encontrar una salida del joven talento portugués hacia el Barça en el próximo mercado. Y en cuanto a mi opinión sobre este tema, y para comenzar a comentar lo que vienen siendo estos rumores de mercados que han salido en semanas anteriores, algunos se preguntarán qué sentido tiene hablar sobre el mercado invernal ahora que estamos a 12 de noviembre. La verdad es que para mí, el que piensa de esa manera, yo creo que está un poco desacertado porque no está teniendo en cuenta algunas cosas. Primero, con este parón de selecciones prácticamente de 2 semanas, es decir, el Barça volverá a jugar recién o principio de diciembre o muy finales ya de este mes actual. Por lo tanto, va a quedar tan solo un mes y hay que empezar a planificar lo que viene siendo el mercado invernal. Empezar a ver cuáles son más o menos las carencias que tiene actualmente la plantilla del Barça a cubrir para el corto plazo. Y sobre todo también esto va a ser muy especulativo porque sabemos que con el tema de la situación económica del Barça nunca sabemos cuál es la capacidad real que pueda llegar a tener el club para incorporar en enero de 2025. Ahora, con el acuerdo de Nike, con el contrato que el Barça ha sacado, se supone que eso alcanzaría para por lo menos inscribir a Dani Olmo, tengo entendido. Entonces veremos si el Barça entra en la norma del 1-1. En teoría podríamos fichar con potencia y fichar a cualquier jugador. Y yo creo que si alguien piensa que actualmente la plantilla del Barça no necesita fichajes o no necesita ciertos retoques, primero que nada yo creo que sería dejarse llevar por el resultadismo. Yo creo que para los que piensan que fichajes, por ejemplo, como el de Nico Williams o Rafa Leao son innecesarios, viendo, por ejemplo, el nivel tanto de Lamine Yamal como de Rafinha o como también, sobre todo, por ejemplo, Dani Olmo, yo creo que es un error. Es dejarse llevar por los resultados, por el hecho de que, a ver, si analizamos la plantilla del Barça, yo creo que estamos bien tanto en portería, con Iñaki Peña de momento y Chesney esperando el regreso de Ter Stegen. En defensa yo creo que tenemos muchas opciones y bastante buenas. En el centro del campo también tenemos a Pedri y Casado como los titulares, y después con la recuperación tanto de Frenkie de Jong como de Gavi y demás opciones, yo creo que estamos cubiertos. En la media punta también, porque puede jugar tanto Rafinha de manera forzada, por así decirlo, o es una variante más. Puede jugar Dani Olmo, que en teoría es el titular, y tenemos recambio como gente de Fermín y hasta incluso Pedri. En el delantero centro, en teoría Lewandowski va a seguir siendo el titular, por lo cual ahí tenemos a Pau Víctor y Ansu Fati, por lo cual tenemos esa posición cubierta, por así decirlo. Pero la posición donde yo sinceramente veo que en la plantilla no hay mucho recambio, ni que tampoco por el momento hay algún canterano así que esté despuntando de manera tan grande como para incluirlo en la rotación o que sea una opción segura. Yo creo que hay que reforzar los extremos claramente en este mercado invernal, porque de momento Ansu no está logrando tener un nivel, por ejemplo, seguro o estable como para marcar un poco las diferencias, o por ejemplo en el caso de Ferran Torres, más de lo mismo. Es un jugador que hasta antes de su lesión también estaba teniendo una temporada bastante floja. Entonces, teniendo en cuenta eso, que sobre todo quedó mucho en evidencia también en el último partido en contra de la Real Sociedad, donde ya vimos que a poco que, por ejemplo, se lesionó Lamine Yamal, jugó Fermín de manera un poco forzada por ese extremo derecho y la probadura no salió para nada bien. O sea, se notaba mucho que en esa banda faltaba o alguien que desborde o alguien que genere un poco más de peligro y acompañe en el ataque un poco mejor tanto a Rafinha como a Pedri. Y esto no es culpa de Fermín, porque ya digo, en el partido pasado el Barça creo que en su funcionamiento en conjunto estuvieron mal,
Pero yo estoy hablando un poco también más en futuro, porque a ver, puede pasar tranquilamente que a lo largo de la temporada o se lesione Lamine Yamal otra vez, o se lesione, por ejemplo, Rafinha, o haya algún tipo de sanción para alguno de estos jugadores. Son cosas que pueden pasar en el camino, y para competir por todo también, como nosotros queremos en el Barça, pues claramente tenés que fichar o a un jugador que sea de un nivel similar a ellos, que sea como una especie de jugador número 12, 13 en la plantilla, que permita dos cosas: una, ante cualquier problema, ya digo, estar cubiertos, o en todo caso, para que tanto Rafinha como Lamine Yamal en este caso no sientan que tampoco son titulares indiscutibles y generen algún tipo de sobreconfianza o algo que haga que estanquen su nivel. Necesitas tener cierta competitividad en la plantilla, y actualmente también estamos viendo que los equipos que cuentan con más recursos y más variantes en su plantilla son normalmente los que después terminan ganando todo. Entonces es claro que para mí el Barça necesita reforzar en este mercado de fichajes esa posición de extremo, y sobre todo si puede invertir fuerte. Para mí los dos nombres a buscar son tanto Nico Williams como Rafa Leao, porque de las otras opciones que son rumoreadas, por ejemplo, Kvaratskhelia, no creo que el Napoli lo suelte, y si lo suelta va a pedir una millonada. En el caso de Mohamed Salah, yo creo que se va a Arabia o va a terminar renovando por el Liverpool. Es más, suena más por una cuestión contractual de que le quedan tan solo 6 meses de contrato, pero no tendría del todo sentido ficharle teniendo en cuenta lo que nosotros buscamos. Y después suena otra opción de jugador como es el caso del Leroy Sané, que en el caso del Leroy Sané, sí, como suplente quizás podría dar un nivel similar, por ejemplo, a lo que estamos viendo de Ferran, un poquito superior, pero no creo que sea un jugador que, por ejemplo, cuente con la calidad y la jerarquía necesaria para jugar en el Barça. Entonces, si el Barça tiene la opción de invertir potente, para mí los dos nombres, o uno de los nombres que debería buscar, es el caso de Nico Williams o Rafa Leao. El que lo tiene más accesible quizás puede ser Nico Williams, por una cuestión de que ya lo buscamos en el pasado mercado de verano, que el jugador simplemente no quiso venir por una cuestión de quedarse en el Athletic, y a lo mejor por 58 millones de euros post Eurocopa y con el hype un poco más abajo, por así decirlo, podamos encontrar un acuerdo más favorable para el Barça. La cláusula de rescisión, de momento él no ha renovado, y vuelvo a repetir, son de 58 millones de euros, que para mí me parece un precio acorde teniendo en cuenta la inflación que actualmente hay en el mercado de fútbol. Yo creo que es un jugador que, teniendo en cuenta que lo buscaríamos para el corto plazo, sería fácil de que se adapte ya a la Liga Española, y sería, creo que también muy sencillo que se adapte a lo que viene siendo el estilo de juego del Barça con Hansi Flick, aparte de que tiene un montón de compañeros de selección en este actual plantel que el Barça tiene conformado, y pienso que es un jugador que nos podría servir, ya digo, tanto para ser titular, por ejemplo, si queremos dar rotación tanto a Dani Olmo como a Rafinha como a Lamine Yamal, y nos daría un rendimiento seguro, y además yo creo que incrementaría incluso las cifras que actualmente está haciendo en el Athletic. Pienso de que el jugador tampoco tiene un ego tan inflado, por el cual yo creo que el rol que le tocaría cumplir en la plantilla por lo menos lo aceptaría de momento, por lo menos unas cuantas temporadas, y es un jugador que aparte te da polivalencia, porque si le pasa algo tanto a Lamine Yamal como a Rafinha, es un jugador que podría jugar tanto como extremo izquierdo como extremo derecho. Creo que sería la inversión más segura que el Barça podría hacer. Habría que ver qué intenciones tiene él de cara al próximo mercado de enero de 2025. Veremos, vuelvo a repetir, el tema de la situación económica del Barça, pero si los astros se vuelven a alinear, espero que esta vez el jugador sea valiente y quiera venir al Barça, porque si él no pone de su voluntad, ya digo, es imposible sacarlo del Athletic, porque negociaciones entre clubes no va a haber, y el Barça va a tener que ir directamente a la cláusula de rescisión. Después está la otra opción de Rafael Leao, que en este caso, por más que lo haya comentado tanto Fabrizio Romano como Mateo Moretto, a mí me cuesta un poco creer que esta opción sea realista. Yo creo que Rafa Leao, si lo querés sacar del Milan, teniendo en cuenta de que es el jugador más destacado, por más que esté teniendo problemas con su entrenador, o sea, ya lo vimos el otro día en contra del Real Madrid, para mí es un jugador de los más desequilibrantes del mundo, claramente de los mejores extremos del mundo, por lo menos tiene un nivel para ser top 5, y no sé cuánto pediría el Milan por él. Yo creo que pediría una burrada estilo 100 millones de euros o hasta incluso un poco más. Ya pagar eso por un jugador que en teoría vendría para sumarse a la rotación, es así que ya no la termino de ver, o no me parece una inversión segura, o no me parece
una operación que sea correcta para el Barça, porque sería como repetir un poco el error que cometimos con Coutinho y Dembélé en su momento. O sea, Nico Williams, por el precio, por la edad, por ya conocer la liga y porque creo que aceptaría el rol de, qué sé yo, intercambiar entre suplencias y titularidades entre Rafinha y Lamine Yamal, creo que no nos haría ningún problema. En el caso de Rafa Leao, si vos traes un jugador así, es claramente para venir y ser titular al primer minuto. Y cuando, por ejemplo, haces inversiones tan potentes como por un jugador, pagar 100 millones de euros o más, o hasta incluso meterle un salario potente, y sobre todo si tenemos el contexto de la economía del Barça, eso a la larga puede generar problemas de lo que ya vivimos con Dembélé, Griezmann y Coutinho, porque si, por ejemplo, a Rafa Leao vos lo traes, pagás esa cantidad tan grande de dinero y ya digo, no se asienta o tiene algún tipo de problema de adaptación o algo, eso genera que el jugador se devalúe, que no le saque el rendimiento deportivo y hasta incluso te arriesgas de que eso a la larga termine generando o una pelea de egos o algún tipo de problema en el vestuario. Yo no digo que sea un jugador que si está la oportunidad no me gustaría traer, o sea, sería muy estúpido por mi parte decir que si el Barça tiene la opción de fichar a Rafa Leao no me gustaría, pero sí consideraría como un movimiento algo arriesgado. Dependería muchísimo del precio que termine aceptando el Milan y las condiciones en las cuales termine viniendo, si es que esta posibilidad es concreta, ya sea o para el mercado ahora de invernal o ya sea para el próximo mercado de junio. Porque también, a ver, un poco si lo ponemos en cuestión y pensamos en profundidad, no sé si Rafa Leao del todo encaja con lo que nosotros pretendemos con este fichaje del extremo, que en teoría sería ampliar un poco el fondo de armario y tener un poco un jugador que sea una seguridad y un jugador que sea un recambio de nivel, porque tampoco podemos hacer de menos lo que el Barça ya tiene. O sea, estamos hablando de quizás la mejor dupla de extremos del mundo actualmente o la que más en forma ha iniciado en esta temporada, como es en el caso de Rafinha y de Lamine Yamal. Necesitamos buscar algo que los complemente, algo que esté más o menos al nivel de ellos y alguien que esté dispuesto también un poco a aceptar el rol entre titular y suplencia. Yo creo que teniendo en cuenta las opciones y que hay en todo el mundo fútbol y teniendo en cuenta los precios y demás, vuelvo a repetir, yo creo que el jugador que más se asemeja a eso que nosotros necesitamos actualmente, Nico Williams. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando las cosas, veremos una vez se empieza a acercar el mercado invernal de 2025, veremos qué movimientos también hará el Barça, porque han sonado ya en estos meses múltiples jugadores, múltiples opciones, que seguramente con este parón de selecciones vamos a ir comentando en los próximos días. Pero de momento, en cuanto a esto de reforzar los extremos y estos rumores que han salido anteriormente, tanto de Nico Williams como de Rafa Leao, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. ¿Qué posición tú crees que el Barça debe reforzar en el próximo mercado invernal? Te invito a que te dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo. Nos vemos en la próxima. Adiós.